Hola a todos. Esta es una creepypasta contada por mi propia boca porque yo no uso un emulador Loquendo ya que quiero contarles lo que anteriormente me había pasado. Bueno, empecemos. Un día decidí probar el emulador de Game Boy y Game Boy Color y abrí el Pokémon rojo, edición amarillo y edición azul. Yo los había dado vuelta a todos hasta que un día me fijé en internet que había un link gratuito de descarga para descargar el Pokémon verde. Y en ese entonces, cuando yo lo descargué, ya estaba emocionado para jugarlo. Y cuando lo abrí, en ese entonces parece que ya había una partida creada. Pero no, cuando lo abrí ya era desde el principio. Y en ese entonces, cuando abrí esa partida, estaba el muchacho, el sprite del personaje, tenía un nombre llamado Joe Die. Joe Die, que en inglés vendría a ser tu muerto o tu muerte. Y bueno, empezó en Pueblo Paleta, ni siquiera él seleccionó su primer Pokémon. Bueno, entonces yo elegí como primer Pokémon a Bulbasaur. Después me fui después peleé con Gary, después me fui hacia el Bosque Verde y gané las dos medallas que tenía que ganar, de gimnasio plateado y la del pueblo celeste. Después llegué directamente a Carmín y en Carmín le derroté a LT Zurg y luego de eso me dieron la habilidad de corte y regresé en el túnel de Diglett para que me den la habilidad de destello y pasar la cueva oscura. La cueva oscura es muy tenebrosa porque siempre hay oscuridad y siempre tienen que usar esa habilidad de destello. Bueno, luego de ahí llegué a Pueblo Lavanda. En Pueblo Lavanda apenas yo había pisado y ya me empezó a sonar una musiquita muy rara. Mira, yo ahora en el video, si querés, la pongo la música. Pero yo te digo que a mí me dejó medio traumado esa pequeña música y era algo incontrolable porque también estaba en la torre Pokémon, donde estaba el cementerio Pokémon, que decía que ahí velaban las almas de todos los Pokémon muertos para el equipo Rocket. Bueno, decidí entrar y en una de esas entradas estaba toda la gente que había perdido a sus Pokémones en batalla. Fue muy triste leer todo lo que decían los sprites de los personajes. Luego me dirigí hacia las escaleras y subí el primer nivel. Estaba Gary. Peleé con él y sus Pokémon. Y en eso pasó algo raro. Supuestamente las que yo había jugado en el rojo, amarillo y azul, Gary sí decía algo y se iba. Pero en este dijo que yo maté a su Pokémon y que me va a empezar a odiar desde ese entonces. Bueno, luego de ahí se fue. Y yo estaba rondando por ahí y había un montón de esas exorcistas que quieren enfrentarte de batallas en la torre. Y en una me habló directamente sin pedir batalla, me habló y me dijo que no moleste a la tumba número 001, que era la que estaba al final de todas, ya que ahí descansaba el alma de Marowak, que es la mamá de Cubone. Y al lado estaba su entrenador, muerto también. Yo me dirigí por curiosidad, después de derrotar a todas las exorcistas, me dirigí directamente hacia ese lugar y pisé la tumba, toqué el botón, presioné la X que vendría a ser la A en el Game Boy y me saltó, dice, aquí descansa el honorable Marowak que defendió con su último aliento a su hijo. Pero es raro porque en el otro juego decía que era un Marowak salvaje y salvó a su hijo del equipo Rocket. Pero en este tenía entrenador. También me fijé el entrenador y decía, ¿qué haces aquí? ¿Quieres venir a entrar adentro conmigo? Decía, su tumba. Y si no aceptaba, él iba a pelear con vos. Tenía unos Pokémon que tenían un buen, perfecto nivel. También algo se habría escuchado en otras creepypastas sobre eso, pero yo lo estoy narrando lo que yo jugué. En ese entonces yo gané la batalla, pero en las creepypastas dice que si vos llegás a perder, él te comía, no podías apagar el Game Boy y si retirabas el cartucho seguía igual esa imagen tétrica de que el zombie te come. Pero como yo gané,
En ese entonces, el pequeño spray de ese personaje zombificado explotó y sus entrañas volaron por todos lados. En las otras ediciones no pasaba eso, se veía medio raro. Luego estaba yo ya asustado, decidí seguir un poco más adelante. Bueno, eso es todo lo que puedo contar. Después en lo demás de la aventura logré pasarla. Y ahora yo ya no quiero saber más de eso. Bueno, hasta que cuando yo había pasado ya toda la aventura, había ya ganado ya la Liga Pokémon, regresé a Pueblo Lavanda para capturar un Hunter, ya que en ese entonces era difícil capturar. Y ahora como ya tenía más experiencia en mis Pokébolas, usé una Ultra Ball para capturar un Hunter. Bueno, después de que capturé ese Hunter, tenía algo muy malo, muy raro. Te, venía con una carta que decía: no te atrevas a dejar de jugar o por la noche sufrirás más. Decía esa carta, una especie de rima. Yo no le hice caso igual esa carta, era ya más para asustar. Así que lo que hice fue, una vez capturado, lo envié a las cajas. Bueno, iba ya a pelear contra un entrenador, creo que era uno de los pocos que quedaban de la aventura, porque ya había pasado toda, ya tenía la Pokédex nacional ya completa y solo me faltaba ese Hunter. Bueno, luego cuando yo estaba peleando, inició ya la batalla, la animación de batalla con la musiquita y todo eso. Arrojé mi primer Pokémon y resulta que era Hunter y yo lo había dejado en una de mis cajas, en las cajas de almacenamiento de Pokémon. Y quiso luchar, entonces me dije, ¿qué más da? Voy a seguir luchando. Me fijé el ataque que tenía y tenía un ataque llamado ataque diabólico, que era un ataque muy parecido al ataque rápido. Solo que cuando lo golpeaba aparecían unas calaveras que se parecen a cuando el Pokémon está envenenado, pero son más grandes. Y después de eso el Pokémon aparece todo con cortaduras y sangraban. Eso era lo más raro que había visto. Entonces se acabó, ya estaba ya cagado en las patas porque luego de ganar la batalla el Hunter decidió comerse al entrenador. Se veía como ese pequeño spray del Pokémon estaba comiéndose de a poco a ese entrenador. Entonces mi spray de personaje dijo ya basta Hunter y Hunter también se quiso comer a él, y ahí fue cuando cerré el emulador y borré el Pokémon verde. Bueno, eso fue lo que me pasó. Yo no volví a jugar nunca más ese juego de Pokémon y no quiero, lo mencioné ahora en esta creepypasta. No es porque no quiera hablar de esto porque estoy asustado, sino para que los demás también prevengan antes que queden traumados como yo. Bueno, muchas gracias acá a la víctima, que no vamos a revelarle su identidad. Esto fue todo lo que pasó y como se los prometí en el video, ahora mismo voy a poner la música del pueblo, la banda. Chan.